En estos momentos, traders, estoy por meter una operación en un choque de máximos hacia la alza. Ahí, acabo de meter una operación a 1 minuto hacia la alza por $700. Aquí vemos que el gráfico ha cerrado donde teníamos nuestros máximos anteriores. Entonces presta mucha atención al movimiento que va a hacer la vela, ya que cuando metemos un choque de máximos tendríamos que buscar entonces una paridad de vela. Una paridad de vela es cuando tenemos una vela de gran volumen y el retroceso del movimiento también lo hace con un volumen similar a la última vela que llegó, es decir, a la vela que tocó nuestro máximo. Entonces el gráfico nos va a dar una paridad. Esto es un choque de máximos y en este video te voy a explicar la forma correcta de que puedas aplicar la estrategia de choque de máximos para ganar en opciones binarias. Entonces vamos a ver últimos segunditos. Y ahí tenemos entonces una operación súper ganadora por $595, traders. Entonces, presta mucha atención aquí. Para que nosotros podamos aplicar un choque de máximos o podamos aplicar la estrategia de choque de máximos, es súper importante que primero tengamos una zona en la cual el gráfico nos haya dado algún tipo de choque de máximos previo. Y un choque de máximos lo vamos a identificar cuando el gráfico ha llegado a un soporte, a una resistencia, pero a diferencia que un movimiento normal en el cual el gráfico puede llegar a lo mejor con un volumen más pequeñito y tener algún cambio irregular o sin tanta fuerza, entonces lo que nosotros necesitamos es que el gráfico nos haga un máximo anterior, es decir, es que llegue a un soporte o a una resistencia con velas de gran volumen, es decir, de esta forma sí y de esta forma no. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros utilizamos un máximo o un soporte o resistencia de esta forma para una operación en el futuro, es probable que el gráfico no avance lo suficiente. Pero si nosotros utilizamos un máximo anterior, dejamos que el gráfico siga avanzando y cuando vuelva a hacernos un patrón similar, entonces vamos a conseguir otra paridad de vela. Una paridad de vela nos dice que de la misma forma en la que el gráfico llegó a tocar un soporte y una resistencia, es de la misma forma como va a regresar. Entonces simplemente tenemos que buscar una zona en la cual el gráfico nos haya dado un máximo con gran volumen y simplemente vamos a replicar estos mismos principios. Recuerda que en el trading el mercado siempre repite situaciones y repite patrones. Y mientras más rápido podamos entender esto, es que podemos llegar a la conclusión de que las estrategias deberían de ser así de simples. Siempre que vayas a meter una operación, procura ver si el gráfico está siguiendo una situación similar a lo que tú quieres operar. Por ejemplo, si tú quieres meter una operación en velas de rechazo, siempre fíjate en el gráfico si te está dando velas de rechazo anteriores, si te está dando máximos o qué tipos de puntos de cambio. Por ejemplo, en el caso de choque de máximos, si yo anteriormente tuve que el gráfico llegó a lo mejor a una resistencia, no tuvo un cambio favorable, es decir, no la respetó a la primer vela o a lo mejor tuvo un cambio irregular, entonces cuando yo vuelva a operar este soporte o esta resistencia, nada me garantiza que vaya a tener un buen punto de cambio. Entonces tú puedes utilizar este tipo de patrones tanto para bien como para mal, es decir, para que puedas identificar una muy buena operación o para que puedas identificar una operación que no sea muy conveniente. Ahora, en el caso de choque de máximos, nosotros vamos a buscar siempre una operación a la próxima vela. Y en el caso de los traders que hacen Forex, puedes utilizar esta misma confirmación de choque de máximos para tus operaciones. Recuerda que si tú quieres abrirte una cuenta en el broker que utilizamos para opciones binarias, en la descripción de este video tienes los enlaces para el broker de binarias y de Forex. Y si quieres aprender estas estrategias a detalle, en la descripción del video tienes todos los detalles a mi academia, en la cual tenemos sesiones en vivo cada semana. Entonces, en un choque de máximos, traders, vamos a buscar una paridad de vela a la próxima vela. Entonces, traders, es súper importante que para operar choque de máximos siempre entremos a la próxima vela, siempre
sin importar la temporalidad en la que tú te encuentres, el fundamento de choque de máximos nos dice que vamos a buscar un punto al cual el gráfico haya llegado anteriormente con una paridad de vela, es decir, con velas de gran volumen que haya tenido un cambio favorable, y entonces vamos a replicar este mismo principio. Cuando la vela cierre exactamente en la línea, en ese preciso momento vamos a meter una operación de 1 minuto o a la siguiente vela. Si tú estás en temporalidad de 1 minuto, entonces vas a operar a 1 minuto. Si estás en temporalidad de 5 minutos, vas a operar a 5 minutos, porque lo que vamos a buscar es que el gráfico cumpla con esta paridad de vela, es decir, que nos repita el mismo patrón de cambio. Y la verdad es que choque de máximos lo puedes aplicar en cualquier tipo de mercado. Mira, por ejemplo, en este activo que estoy ahora, puedes ver que aquí en la parte inferior tuvimos que el gráfico llegó con una vela de gran volumen, cerró en la línea y tuvo un cambio favorable. En el futuro volvió a llegar con una vela de gran volumen de la misma forma que lo hizo anteriormente, cerró en ese punto y tuvo una paridad de vela. Y esto lo vas a poder encontrar en los gráficos de una forma impresionante, porque mucha gente piensa que cuando tienen un gráfico lateral lo tienen que operar de forma tradicional, a 5 minutos, 7 minutos, cosas por el estilo, pero realmente creo que choque de máximos es la forma adecuada. Mira, en este de por aquí estamos teniendo un patrón Iker G. Ya se los expliqué en otro de mis videos, entonces voy a preparar aquí una operación. Si esta vela llega a la altura de las anteriores, entonces podría operar un patrón Iker G. Patrón Iker G es como si te dijera lo mismo que un choque de máximos, porque son 2 o 3 pares de velas. Ahora te lo explico. Vamos a ver cómo cierra la vela. Si cierra a la par de las anteriores, voy a meter una operación 1 minuto hacia la alza. Presta mucha atención. Ahí metí una operación 1 minuto hacia la alza. Y vamos a buscar un patrón Iker G. Estoy seguro que lo va a hacer, porque a veces el patrón Iker G te puede llegar a dar hasta 7, 8, 9 velas seguidas. Y en cada una de estas velas puedes operar de pronto vela con vela, vela con vela. Entonces vamos a ver cómo finaliza esta operación de 1 minuto buscando un patrón Iker G. Déjame, te pongo el gráfico por aquí un poquito más grande. Un patrón Iker G puede llegar a representarse muy similarmente con un choque de máximos. ¿Por qué? Porque un choque de máximos, por ejemplo, es una paridad de velas, es un par de velas. Entonces, un patrón Iker G, en resumen, son 2 pares de velas. Es como si tuvieras 2 choques de máximos pegaditos. Ese es el fundamento de un patrón Iker G. Quedan últimos segundos de la vela. 2, 1 y ahí tenemos tremenda operación en patrón Iker G. Mira qué maravilla de patrón Iker G. Entonces, traders, te digo, para que tú puedas aplicar choque de máximos es súper importante que en la zona que tú te encuentres los máximos se encuentren seguidos, que tengas puntos continuos, no que el gráfico tenga pausas entre los movimientos. Eso no te va a servir. Entonces, identificas un máximo, esperas algún tipo de confirmación y bueno, puedes entonces operar el próximo máximo buscando una paridad de velas. Y te digo que esta es una de las estrategias que me han llevado a vivir de opciones binarias y ser rentable del trading por muchísimos años. Si no lo conocías hasta el momento, cada que abras un gráfico, trata de identificar los puntos a los cuales el gráfico ha llegado con estas velas de gran volumen. Por ejemplo, aquí veo que el gráfico en la parte de abajo llegó con una vela de gran volumen, tuvo cambio, vela de gran volumen, tuvo cambio, perfecto. Entonces puedo utilizar este mismo punto para que cuando el gráfico vuelva a llegar aquí, entonces pueda operar un cambio de sentido, tratando de buscar una operación en un choque de máximos. Solamente necesitas esta estrategia: choque de máximos, velas de rechazo y patrón Iker G. Yo considero que serían las 3 mejores estrategias para ganar en el trading. Si quieres que te siga explicando más de estas estrategias, asegúrate de decirme en los comentarios. Master, síganos enseñando de choque de máximos para entonces seguir haciendo nuevos videos con más variantes de las estrategias. Suscríbanse a nuestro canal, dejen su like en el video. Nos vemos en la próxima, traders.